Llega el mes de Escorpio, un mes de total intensidad. Es tan intenso que podemos estar en un extremo o podemos estar en otro, no hay punto medio. Y uno de los extremos en los que podemos estar es cuando somos viles, rastreros, mundanos, lo más bajo, animales tóxicos y ponzoñosos. O podemos estar en el extremo donde somos elevados, donde tenemos acceso al intelecto divino, donde podemos crear únicamente con nuestras palabras y muchas cosas maravillosas más. Pero lógicamente para estar en este segundo extremo, en el más elevado, tenemos que entender cómo funciona Escorpio, porque cuando llega el mes de Escorpio, seamos o no seamos del signo Escorpio, a todos nos toca. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar en este episodio, donde vamos a desvelar todo lo que tenga que ver con la influencia de Escorpio para aprovecharla y para ponernos por encima de ella y ponerla a nuestro favor. Entonces, si deseas ponerla a tu favor, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 373. Momento en que se publica este episodio es el día martes 25 de octubre del año 2022. Y tal como lo dijimos al principio, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con Escorpio, porque precisamente en este día que publico este episodio tenemos nuestra luna nueva de Escorpio que marca el inicio del mes de Escorpio. Como lo dijimos al principio, cada vez que llega un mes de la rueda astral, no importa si somos de ese mes o no, la influencia de ese mes nos toca, o sea, la tenemos que vivir y por eso es importante conocer el signo en el cual estamos para ponernos por encima de esa influencia, porque por lo general cuando estamos por debajo de esa influencia, reaccionamos reactivamente a lo que tenga ese signo y esa reacción o esa reactividad lo que hace es destruirnos, ya sea a nosotros mismos o al entorno que tenemos a nuestro alrededor. Y parte de entender cómo funciona el mes es saberlo ubicar, porque claro, Escorpio es el octavo mes dentro de la rueda astral, que inicia con Aries. Aries sería el primer mes, Tauro sería el segundo, Géminis el tercero, Cáncer el cuarto y así sucesivamente hasta llegar a este octavo que es Escorpio. Todos los meses están puestos en ese orden porque uno construye al siguiente y también se aprovecha mejor cuando se aprovechó el anterior. Entonces, veníamos de unos meses anteriores muy interesantes. El sexto mes, o sea, Elul o Virgo, es un mes de total introspección, donde lo dijimos mucho en episodios anteriores, que se trataba especialmente de ampliar tu recipiente, porque en el séptimo mes, en Libra o Tishri, venía una gran luz y solo podías tener acceso a toda esa luz conforme tuviera el recipiente, conforme te cupiese. Entonces, en Virgo lo que hacemos es un trabajo introspectivo, un trabajo interno de nosotros, analizarnos, juzgarnos a nosotros, toda la reflexión que haga falta para poder prepararnos para una gran luz. Y cuando llegue este séptimo mes, que fue el que acabo de pasar, o sea, mes de Libra, mes de Tishri, allí ocurren unos sucesos a nivel metafísico que nos dan acceso a toda la luz que queramos, pero repito, solo podíamos tomar tanta como nos cupiese. Y esa luz pues después se iba a ver manifestada y demás. Cuando llega Heshvan, o sea, Escorpio, como octavo mes precedente a todo este juicio, todo este trabajo que hubo en Libra, que seguramente si lo hiciste con el rigor, espero que no te hayan expulsado de tu trabajo o que te haya causado problemas con las personas porque es duro. Iniciamos con Rosh Hashanah, son 2 días dedicados a ese trabajo espiritual, 7 días de conciencia, después viene Yom Kippur, que es prácticamente un día en el cual ni comes ni haces nada que no sea el trabajo espiritual. Después venía Sukkot, 7 días de festividad en la Sukkah. Después Simchat Torah, darle las vueltas a la Torah. En fin, o sea, era un mes de mucha festividad espiritual y quien lo hizo con rigor entiende de que el trabajo espiritual fue muy, muy fuerte. Ya cuando llega Escorpio, es muy interesante porque las letras que rigen este mes son tanto la letra Dalet, que es de su planeta regente Marte, que ya lo vamos a hablar más adelante, como la letra Nun, que es la que creó la constelación de Escorpio. Entonces tenemos la letra Dalet y la letra Nun, que juntas pueden escribir la palabra Din, que significa juicio.
Y la razón por la cual estas dos letras pueden escribir esa palabra juicio es porque en este mes es donde finalmente se ejecuta el juicio final que hicimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. O sea, en este mes se manifiesta físicamente. En Libra lo que hicimos fue manifestarlo metafísicamente. En Heshvan, en Escorpio, tenemos la posibilidad de que ya se vuelva una realidad. Por eso, este es un mes de hacer, de concretar. Porque claro, venimos de un mes donde es pensar, tomar decisiones mentales, todo en la mente, todo en lo espiritual. Este es un mes para hacer, para llevar todas esas decisiones que tomamos, todas esas cosas que pensamos al plano físico. Y el potencial de hacer que tiene este mes y de manifestar es tanto que si hacemos las cosas bien durante este mes, casi no vamos a tener que hacer trabajo el resto del año. Y es más, en este mes, si entiendes de que los primeros 6 meses, desde Aries hasta Virgo, son meses de construir recipiente, y los siguientes 6 meses, desde Libra hasta Piscis, son meses de recibir únicamente. En este mes es donde tú ya deberías estar recibiendo ese dinero del proyecto que venías trabajando. En este mes es cuando ya se tendría que estar manifestando el emprendimiento que venías pensando, que ya debería ser una realidad. Esa pareja que venías cultivando, o ese estado de salud que venías también cultivando, esas cosas ya en este mes deberían ser una realidad, y existe el potencial para eso siempre y cuando te comprometas o tengas en cuenta o presente de que es un mes para hacer, para ejecutar, para concretar. Por lo mismo, los que no seamos de Escorpio, cuando llega el mes de Escorpio tenemos la influencia, pero el resto del año no la tenemos es la que sea que haya en ese momento y la de nuestro signo. En este momento, para los que son de Escorpio, se intensifica totalmente su influencia, que es la que ustedes tienen durante todo el año y que es la que vamos a ver durante todo este episodio de qué se trata. Pero este mes se va a intensificar aún más. Pero bueno, los que no somos Escorpio, deberíamos aprovechar la energía de este mes para poder terminar y hacer todas esas cosas que no estamos haciendo o que deberíamos estar haciendo en estas áreas importantes de nuestra vida. Entonces, este es un mes para que si de pronto habías descuidado tu alimentación, que la vuelvas a retomar, para que si ese proyecto que ibas a lanzar todavía no se había lanzado por la razón que sea, este mes tiene que ser. Y de hecho vamos a tener esa tendencia natural a hacer revisiones. Por ejemplo, los entes del Estado que tienen un presupuesto, en este mes es donde más van a contratar trabajos, van a hacer licitaciones para poder gastar ese presupuesto que no habían gastado a lo largo del año. Así que también va a ser interesante para buscar contratos si tú eres alguien que ofrece servicios y demás. Este es un mes de bastante trabajo. Y pues obviamente nosotros que hablamos de espiritualidad, no hay otro momento o no hay otro campo de acción más propicio para corregir y para crecer espiritualmente que el mismo mes de Escorpio. Es el mes más propicio para eso. De hecho, como lo dijimos al principio, el Escorpio es tan intenso que no tiene punto medio. O está en un lado o está en otro. Está en la parte más baja y vil o en la parte más elevada. Y esa es la prueba constante que tiene el Escorpio, porque él vive al límite. Y ese límite o lo expulsa, lo saca hacia arriba como una nave de la NASA que está yendo al espacio, o lo entierra en la tierra como un escorpión, un alacrán se entierra. Así que para los que son Escorpio, esto que vamos a hablar les va a pasar durante toda su vida. Es un signo muy bonito, es un signo muy intenso, es una prueba constante, pero esa misma constancia y que todo el tiempo esté en la prueba les da una gran constancia, una gran perseverancia en lo que sea que hagan. Así que cualquiera que tenga un Escorpio que le esté pidiendo algo a uno, esa persona, ese Escorpio, nunca va a desfallecer hasta que logra su cometido. Si se tiene que dejar la vida, lo va a hacer, como ya lo veremos más adelante. Y esto espiritualmente se vea que constantemente vas a estar puesto a prueba. Y si logras superar las pruebas, te vas a convertir en ese ave fénix que resurge de las cenizas y se eleva en lo más alto. Si las pierdes, eres el escorpión que pica y demás, del cual ya vamos a hablar. Vamos poco a poco. Pero como habíamos dicho, Escorpio es un mes de trabajo, de concreción, y normalmente no caen días festivos ni feriados durante este mes. Así que vamos a trabajar mucho y por lo mismo tampoco es un mes para pensar. Ya tuvimos todo el tiempo para pensar durante Libra. Ya se acabó Libra, vamos a iniciar este mes de hacer, de trabajar, de concretar. Y sobre todo no deberíamos pensar, porque si empezamos a pensar mucho, van a venir sobre nosotros esos atributos de Escorpio. Y entre esos atributos de Escorpio que no queremos que nos lleguen es esa tendencia hacia el pesimismo. El Escorpio suele ser muy pesimista, es una persona que se atreve a soñar poco. No porque tenga poquita ambición, tiene muchísima ambición.
sino porque cuando se desilusiona, o sea, cuando soñó y no pasó lo que esa persona quería, el nivel de decepción que siente es tanto que le cuesta volver al estado original de las cosas. O sea que si empezó a salir con una persona, un hombre, una mujer, alguien que le gustaba, y tenía unas expectativas X y esas expectativas X no se cumplieron por lo que sea que haya hecho la otra persona o por lo que sea que haya pasado, le va a quedar muy difícil volver a confiar en esta persona. Entonces no se vuelve a armar altas expectativas simplemente porque no quiere volverse a decepcionar, se desilusiona muy fácil. Y por lo mismo, después de tantas desilusiones, y el problema no es tanto la desilusión, sino que le cuesta volver al estado original, le cuesta volver a tener esa ambición y por lo mismo sufre tanto ante las desilusiones, es que desarrolla una personalidad o una forma de pensar pesimista. Y suele hacerlo así porque espera de que si es pesimista, o sea, si siempre pondera el peor resultado, cualquier cosa que pase, que seguramente va a ser mejor que lo que espera, le va a sorprender para bien. Sin embargo, cualquier persona que estudie espiritualidad, tú, por ejemplo, que escuchas un podcast como este, te vas a dar cuenta de que lo que sea que nosotros pensamos es lo que se va a manifestar posteriormente, sobre todo cuando tienes poder metafísico o lo has desarrollado. Entonces, pensar de esa manera es tonto y hace que te mantengas en un ciclo vicioso de puro pesimismo y de pura desilusión. Lo que deberías hacer, a pesar de la tendencia pesimista que de pronto vas a tener a lo largo de este mes, o si eres Escorpio a lo largo de tu vida, es siempre permanecer con tu ambición, con tu deseo a flote, siempre desear más. O sea, no creerte que eres menos de lo que eres en realidad, porque sí, la desilusión que pueda llegar durante la influencia de Escorpio puede ser muy dura, pero eso no implica de que dejes de soñar. Pero bueno, veníamos hablando de la ubicación de los meses. Ya vimos de que Heshvan o Escorpio sigue después de Tishri, de Libra. Y lo que dicen los sabios es que el Mashiach, el Mesías, se va a manifestar en Heshvan solo por esa razón, porque es el que sigue después de Tishrei. De hecho, cuando uno lee el Nuevo Testamento que Jesús llegó a Jerusalén en un burro y lo recibieron con palmas, entendamos que el texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo. Y obviamente ahí caería un poco la parte de la traducción. No voy a hacer esta explicación, simplemente voy a decir de que eso de que lo recibieron con palmas, cuando se refiere a palmas, en realidad no es que lo aplaudieron o que lo recibieron con ovación, sino que hace referencia a Tishri, al mes de Libra. Pero bueno, el hecho es que el Mesías se va a manifestar en un mes de Escorpio cuando llegue. Y esto es muy importante, de que sea el octavo mes, porque Heshvan, al ser el octavo mes, también está relacionado con la letra Het, que tiene valor numérico 8. De hecho, su primer letra, la que escribe Heshvan, es la letra Het. Normalmente la letra Het representa el pecado, la separación con la luz, pero también, al ser número 8, representa que está más arriba. De hecho, el número 8 y el número 13 tienen connotaciones muy especiales, porque cuando hablamos de 7, hablamos de Malhut y de las 6 sefirot emocionales, lo que corresponde prácticamente a nuestra realidad física. Cuando llega el 8, que es 7 más 1, es porque estamos por encima de esa realidad física y llegamos al plano de Binah. Y en cuanto al 13, es porque hay 12 signos zodiacales que nos están poniendo su influencia, y cuando somos el número 13, o sea, 12 más 1, estamos por encima de esa influencia. Por eso Jacob, o sea, Israel, el hombre corregido, era el padre de las 12 tribus y cada una de las tribus representaba un signo zodiacal. O sea que era el hombre que estaba por encima de la influencia astral, que es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Y parte de la razón por la cual escuchamos un episodio como cómo funciona Escorpio es para ponernos por encima de esa influencia astral. Pero volviendo a la letra Het, esta letra Het, valor numérico 8, porque Escorpio es octavo mes, significa el dominio sobre la materia. Es un nivel de conciencia altísimo y de hecho cuando uno mira la letra Het está compuesta por dos letras que se unen, la letra Vav y la letra Zain. La letra Vav representa al hombre caído y la Zain representa al hombre levantado, o sea, al Mashiach, al hombre que se corrigió y se elevó. Porque si uno mira la letra Zain es como una Vav, una letra Vav, la del hombre caído que dijimos, pero con un sombrerito que es la Yud. Y la letra Yud hace referencia en el nombre de Dios Yud Ke Vav Kei a el mundo de emanación, o sea, a Jokma, a la sabiduría. Hablando del nombre de Dios, hay una secuencia de ese nombre de Dios Yud Ke Vav Kei que corresponde a cada signo. La que le corresponde a Escorpio es la secuencia de la letra Yud, seguida de la letra Hei, seguida de la letra Hei y seguida de la letra Vav. Lo que nos dice esta secuencia es que la parte femenina de este nombre de Dios está interna y la parte masculina está externa. Cuando uno mira a una persona Escorpio,
suele ser así. Suelen ser personas que por fuera se ven muy fuertes, suelen ser personas que físicamente pueden llegar a ser muy corpulentas, grandes, altas, con voces fuertes, pero cuando uno los conoce internamente son totalmente femeninos. Y no es que sean gays en caso de que sea un hombre, porque al hombre por fuera se ve fuerte, se ve fornido, se ve con mucho impulso, con mucho poder, pero por dentro es una persona muy sensible, es como el canceriano. El canceriano es la misma vaina, se ve recatado, se ve serio, se ve callado, pero uno lo conoce por dentro y es una persona totalmente sensible, es una persona totalmente blandita. Lo mismo pasa con el escorpio. El escorpio, de las personas que he conocido que son escorpio, siempre por fuera representaban esa parte fuerte. Mi abuela era escorpio y era una mujer muy fuerte, hablaba fuerte, se comportaba fuerte, en fin, pero cuando uno la conocía internamente era una mujer muy amorosa. Cuando estaba en la universidad tenía una amiga que era escorpio y tú siempre la veías con el cabello recogido, con la sudadera o el traje con el que iba a jugar baloncesto, porque hacía parte del equipo de baloncesto, y obviamente también una voz fuerte, un comportamiento fuerte, pero cuando uno salía con ella, y obviamente un ambiente más íntimo, ella llegaba totalmente arreglada, era totalmente distinta, e internamente ya cuando uno la conocía sabía que era una mujer delicada, femenina. Eso pasa mucho con los escorpios. Y entendiendo que Escorpio en hebreo se dice Akrab, que son las letras Ain, la letra Kuf, la letra Reish y la letra Bet. Si cogemos la letra Ain, la primera, y la última, la letra Bet, las quitamos. Nos queda la letra Kuf y la letra Reish, que se lee Kar, y Kar es frío. O sea que el frío está entre la Ain y la Bet, y la Ain y la Bet representan a Atzilut, el mundo de emanación. Ese sombrerito de la Yud para la letra Baf, que dijimos que era el hombre caído con el sombrerito del mundo de emanación. Todavía no vamos a hablar de la corrección de Scorpio, pero la adelanto, es entre las dos correcciones que tiene que hacer, una es la eliminación de la frialdad, porque cuando elimina esa frialdad, por eso es que decíamos que Kar, frío, estaba en medio de esa parte del intelecto, cuando elimina esa frialdad, puede llegar a la máxima conciencia, al máximo nivel de conciencia que es Atzilut. Ningún otro signo tiene este potencial, solamente Scorpio. Por eso es un signo de extremos. O es bajo, mundano, rastrero y vil, o es el signo más elevado que hay. O sea que no es un signo fácil, pero es el que más potencial tendría en este plano espiritual. Y obviamente, cuando no se corrigen, o sea, cuando no hacen esta corrección, van a ser totalmente mundanos, totalmente llevados a la materia, totalmente llevados al sexo. Pero no al sexo como algo malo, porque el sexo es una actividad muy elevada cuando lo hacen con conciencia, sino al sexo para satisfacer el deseo animal. Y esto pasa es porque en una vida pasada el escorpiano fue Tauro. O sea, su vida pasada fue un Tauro y los Tauros son signos muy mundanos, son signos muy materiales. Entonces, cuando ese Tauro se dejó llevar mucho por la materia, nace en la siguiente vida como un escorpio para corregir esa parte mundana. Y por eso lo ponen como el signo más mundano que existe. Porque si corrige eso se convierte en el más elevado que existe. Y por lo mismo el escorpiano tiende a ser muy místico, muy intuitivo. La intuición de un escorpio es muy elevada, o sea, se las pillan todas muy fáciles. Y cuando se trata de estudio de la Torah, no les interesa el chat. O sea, que tú leas o le des una explicación en el chat, no les gusta. Tienes que darles el sot, lo más profundo, y ellos quedan encantados. Lógicamente, cuando no se pierden en lo mundano. Si ya pasamos a la parte histórica de lo que pasó en Heshbán, en un punto de la historia, fue el diluvio de Noah, los 40 días del diluvio. Y esto nos habla de que Escorpio es uno de los signos más leales y comprometidos que existe. Porque claro, cuando Noah se le apareció Dios a decirle de que iba a haber este diluvio y de que construyera una caja, porque no le dijo que un arca, una caja para poner tales y tales cosas y así salvar a la humanidad, ya que pues Dios iba a destruir toda la humanidad, pero vio o Noé halló gracia en los ojos de Dios. Eso tiene una explicación y precisamente esta semana que se publica este episodio, el Shabbat es sobre Noach, es sobre este episodio. Seguramente la semana siguiente vamos a tener un episodio que hable sobre Noach, sobre esa porción que es muy bonita. El hecho es que le dice que iba a empezar a llover cuando Noach tenía 450 años. Ese fue el único momento en que Dios habló con Noach, nunca más volvió a hablar con él. Y el diluvio empezó cuando Noach cumplió 600 años. O sea que duró 150 años trabajando en el arca y nunca paró. Y son 150 años en que el creador no le volvió a hablar para nada. Por eso es que el escorpio tiene esta energía. El escorpiano, si se compromete a algo, se deja la vida para cumplirlo. Esto va a sonar un poquito feo, pero si tú quieres que el trabajo se cumpla, manipula un escorpio para que se comprometa a hacerlo y te lo va a hacer. Porque el escorpiano tiene un problemita que es
tiene tanto deseo y entre ese deseo que tiene es el deseo de dominar al otro. Y una de las formas en las que ve que puede dominar al otro es hacerlo dependiente del Escorpio. Entonces le cuesta a veces decir que no a ciertas actividades y pues se puede descontrolar o hacerse cargo de actividades que de pronto le sobrepasen y por eso es que hay escorpianos que se quejan de su trabajo, pero es porque ellos aceptan más responsabilidad de la que deberían. Pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que para el escorpiano el deber es primero, deber antes que vida, y el escorpiano va a dar su vida para cumplir lo que sea lo que se compromete. Y hablando del diluvio, el Midrash nos dice de que lo que llovía en ese diluvio era agua con fuego, porque pues no lo voy a explicar acá, es una explicación interesante. Lo que sí quiero mencionar es que cuando nos habla de agua con fuego, que caía un agua de fuego, tiene que ver mucho con la energía del signo, porque hay una energía interna y una energía externa para cada signo. La energía externa, la que tiene el escorpiano, es agua. El agua son las emociones. Por eso suele ser muy emocionales estos signos, tanto Escorpio como Cáncer como Piscis son el drama total, puras emociones. Sin embargo, la energía interna de Escorpio es fuego, o sea, es un agua caliente. Y cuando la emoción está muy caliente es una emoción intensa. Por eso los escorpianos tienen una experiencia emocional muy, muy intensa. Y eso les confiere un gran poder para su palabra. Pero también los puede descontrolar más emocionalmente que cualquier otro signo. Por eso a los escorpianos les afecta tanto las cosas que viven, que experimentan. Siguiendo en este ámbito bíblico, Escorpio tiene un apodo bíblico, el cual es Mar Heshvan, que traduce amargo Escorpio. Pero la razón por la cual se le llama amargo Escorpio es porque en este mes es el único mes del calendario hebreo que no tiene ninguna festividad. O sea, veníamos de Libra, que es puras festividades. Después de Escorpio sigue Sagitario, que tiene el final del diluvio. Tiene Hanukkah. Bueno, en fin. O sea, en este mes, por lo mismo que es de hacer, de trabajar, no hay festividades y por eso se le dice amargo Heshvan. Sin embargo, los sabios nos dijeron que no debe leerse Mar Heshvan, o sea, ese amargo Heshvan. Mar se escribe con la letra Mem y con la letra Reish. Lo que uno debe hacer es permutar la palabra Mar y en la permutación sale la palabra Ram. La letra Reish primero y después la letra Mem. Y eso de Ram Heshvan, esta nueva palabra, traduce elevado Heshvan. Por eso es que este mes es tan propicio para el trabajo espiritual, porque veníamos de un mes que era pura festividad espiritual. Lo que uno tiene que hacer en estos meses de concreción es no perder el ritmo. Porque lo que normalmente pasa es que la gente cuando hace un trabajo fuerte de algo, ya se relaja y se va. No, aquí al contrario, es cuando más tenemos que ajustar las tuercas, más conciencia tenemos que meterle. Porque, repito, en este mes es cuando se manifiesta el juicio del trabajo que hiciste durante el Libra. Ya pasando a las letras, porque al principio dijimos que habían dos letras, la letra Nun, que representa la constelación de Escorpio, y la letra Dalet, que representa a el planeta regente Marte. La letra Nun siempre es una letra que tiene esa connotación negativa o se la asocia con esa connotación negativa porque escribe la palabra nefilá y la nefilá refiere a la caída, al fracaso. Sin embargo, la letra nun se escribe de dos maneras. La letra normalita, que es como, sí, como si una persona estuviera encorvada con la joroba mirando al piso, o la letra nun sufit, que es cuando la letra nun está al final de la palabra y es una nun que está totalmente estirada. Cuando la letra nun está normal, o sea, no está al final, ahí sí es una letra nun caída. Ahí sí representa el estado de estar caído. Pero cuando la letra nun es sofid, o sea, cuando está al final y está totalmente estirada, hace referencia al Mashiach, al Mesías. Y aquí va un secreto muy poderoso, porque claro, Heshvan, este mes de Escorpio, se escribe con las letras Het, la letra Shin, la letra Vav, dos veces la letra Vav, y la letra Nun. Si nosotros le quitásemos a este mes de Heshvan, a las letras que escriben Heshvan, las dos letras Vav, nos quedarían las letras Het, Shin y Nun. Y si permutamos esas letras, nos sale la palabra Nahash, que traduce serpiente. Como la letra Nun tiene valor numérico 50, la letra Het valor numérico 8 y la letra Shin valor numérico 300, esto en total da 358. El valor numérico de la palabra serpiente es 358, o sea, el Satán. Sin embargo, hay otra palabra que también escribe el número 358, que tiene el mismo valor numérico, y es la palabra Mashiach, que es ungido o Mesías, que se escribe con la letra Mem, que valor numérico 40, letra Shin, valor numérico 300, letra Yud, valor numérico 10 y la letra Het, valor numérico 8. Cuando hay palabras que en su gematría son iguales, o sea, tienen el mismo valor numérico, son sinónimos. O sea que
la serpiente, el Satán, es lo mismo que el Mesías. Hay una explicación metafísica, por favor no te ofendas si eres muy religioso y esto que estoy diciendo como que te altera. Hay una explicación, no la voy a dar acá, de pronto la demos en otro episodio si es de interés para la gente, pero básicamente a lo que quiero llegar es que este mes de Escorpio es intenso en el trabajo espiritual y podemos ser el hombre caído y seguir cayendo y seguir en esa parte rastrera y vil o convertirnos en el hombre que se levantó. Porque aunque suene obvio, no podemos levantarnos si no estamos caídos. Y nosotros ya hemos vivido una vida de caídas. La idea es que nos levantemos y que lleguemos a esa rectitud. Y en Escorpio tenemos la posibilidad de llegar a los niveles más altos en el trabajo espiritual. Así que aprovechémoslo al máximo. Ya si pasamos a la letra del planeta regente Marte, que es la letra Dalet está asociada con la pobreza. De hecho, es su forma o la forma en la que se escribe, es como si fuera un hombre que estuviera de espaldas, como arrodillado y pidiendo limosna con la mano estirada. Y por eso es que la letra Gimel la antecede, que tiene que ver con esa persona que tiene mucho dinero y quiere dar. Que ya hay un episodio en este podcast donde explicamos eso. El hecho es que se asocia con la pobreza. Y con lo que hemos dicho hasta acá, cualquiera podría decir, uy, no, Escorpio es un mes muy malo. Pero en realidad esa letra Dalet que se asocia con la pobreza no es una pobreza literal, o por lo menos no es la pobreza económica que decimos, sino el abandono hacia el creador. O sea, es una pobreza espiritual. Y es lo que venimos diciendo, que si la persona no se corrige, es lo más mundano, rastrero y vil que existe. Pero si se enriquece espiritualmente, si hace su trabajo de crecimiento espiritual, esa pobreza no le va a afectar. Que ojo, como es arriba es abajo, si eres pobre espiritualmente, pues no esperes riqueza en el mundo material. Ahora, pasando a Marte, cuando Marte rige Escorpio, lo que tiene que ver es con la contienda, porque Marte es el planeta de las guerras. En el Imperio Romano, Marte era el dios de la guerra. Entonces, en Escorpio se manifiesta con contienda, con buscar pelea, conflicto. Por lo mismo, la gran corrección del planeta Marte, que es un planeta que maneja energía de Geburah, el deseo, que es la misma sefirá que rige este mes de Escorpio, entender la dualidad de la que ya hemos hablado hasta ahora. Que vas a tener un deseo o por lo que es lo más elevado a nivel de conciencia, lo más espiritual, o que tengas un deseo por lo absolutamente carnal y mundano. Por eso es que los escorpianos tienen como esa asociación con el sexo, porque o pueden tener el sexo desde la parte más elevada, o pueden ser los que satisfacen su deseo sexual únicamente para darle de comer a su animal, a su deseo egoísta. O sea, lo que sea que haga un escorpiano está en los extremos, o lo hace realmente por ese deseo de elevación y crecimiento, o lo haces por satisfacer un deseo egoísta. Y esa es la corrección, tomar el deseo que tenga el escorpiano, no ocultarlo, no negarlo, sino corregirlo y volverlo elevado. Por otro lado, esta energía de Geburah en el planeta Marte, la principal guerra que tiene es la guerra de la palabra. Y es que la palabra que tenga una persona de Escorpio tiene muchísimo poder. O sea, siempre va a tener mucho poder. Y con palabra no me refiero únicamente a lo que sale de su boca, sino también a los sonidos o a los gestos que haga. Porque la persona de Escorpio, como tiene esa parte de la frialdad, muchas veces utiliza el silencio, pero lo utiliza es para la guerra. O sea, para la venganza, para el conflicto, porque sabe utilizar esa parte de su boca, ya sea el uso, o sea, palabras, sonidos, o el no uso, ya que su boca es un arma de destrucción masiva, por decirlo así, y su corrección tiene que ver con las palabras o con el uso de su boca, mejor dicho. De hecho, el Zohar nos dice eso, de que la corrección del planeta Marte es la boca, tiene que ver con la boca. Y los signos que rige Marte, que son Aries y Escorpio, son signos que son esclavos de su boca totalmente. O sea, cuando tienen ganas de decir algo que se les viene, lo dicen aunque no les convenga, porque no lo pueden evitar, es su tendencia animal. Por lo mismo, su corrección es saber cuándo decir las cosas, saber qué decir. En especial el ariano, que es el que más habla, tiene que aprender a callar. Y el escorpiano, que es el que menos habla, el que más silencio pone por su frialdad, tiene que aprender a hablar. Pero no hablar para enfriar, que es lo que normalmente hace, sino todo lo contrario. Pero así como estos signos son esclavos de la boca y tienen su corrección con la boca, con las palabras, estos dos signos, según el Zohar, son los principales grupos de personas que en el plano físico pueden corregir el pecado de Adán. Recordemos que el pecado de Adán y Eva comenzó porque la serpiente llegó a Eva y le empezó a hablar y a seducirla con sus palabras para que ella cayese. Por eso es que Aries tiene la lengua de fuego, la lengua de la serpiente de fuego, que es esta misma manipulación y seducción que utilizó la serpiente sobre Eva. En cambio, Escorpio tiene lo contrario, la lengua de la serpiente de hielo.
que es enfriar las cosas. Y ese frío, como dice el dicho, la venganza se sirve fría. Generalmente lo utiliza es para vengarse de la otra persona. El escorpiano no se olvida de las cosas. Puede perdonar, pero nunca olvida y, aunque ya no guarde rencor, te los va a recordar si es necesario para los conflictos que tenga. Como dijimos, tenía una arma de destrucción masiva en su boca y esa arma es tan poderosa que el escorpiano puede modificar su medio físico, todo lo que le rodea en su realidad física, solo con sus palabras. Es más, si logra corregir su poder y refinarlo, podría nunca tener en su vida que hacer trabajos manuales, trabajos físicos. Solo con su palabra podría manifestar lo que desee. Solo que para que las palabras tengan poder tienen que tener fuerza y certeza. Y esa fuerza y esa certeza vienen dadas por la emoción y como la emoción es esclava del intelecto, pues del intelecto. Entonces, cuando hay esa congruencia entre emoción, una emoción madura, obviamente, y un intelecto divino, en ese momento las palabras adquieren toda la fuerza y toda la certeza necesaria para que se manifieste. Solo que como la emoción del escorpiano es muy intensa, a veces se descontrola. O sea, tiene mucha fuerza en su emoción y eso hace que se manifiesten fáciles si logra controlar su emoción, si logra madurarla. Pero cuando no la tiene controlada ni madurada, se descontrola tanto que pasa todo lo contrario, que empieza a destruir con sus palabras. Por eso es que tiene que eliminar esa frialdad en su corrección, porque si tiene esa frialdad, los intelectos que le llegan y que van a regir las emociones y posteriormente son los que les van a dar fuerza a sus palabras, van a ser intelectos de la serpiente, intelectos de edad, y esos intelectos son los destructivos. Cuando elimina la frialdad, es que vienen intelectos del mundo de Atzilut, del mundo de emanación, que son intelectos divinos, supremos, y que son los que le permiten modificar su realidad solo con sus palabras. Y la razón por la cual los escorpianos son tan fríos es porque suelen nacer en entornos muy hostiles. Generalmente cuando yo he escuchado la historia de personas escorpianas, siempre tienen historias muy fuertes o convivir en sitios donde tienen que ser fuertes. Por ejemplo, mi amiga que jugaba baloncesto en la universidad, ella siempre estuvo en esa competencia de la parte física del deporte, por consiguiente desarrolló una fuerza, porque el deporte es un mundo muy competitivo, entonces desarrolló esa parte fuerte y fría para poder lograr posiciones, premios a nivel deportivo. Mi abuela, que fue Escorpio, su infancia fue fuerte, ella le dio cáncer de mama en un punto, obviamente lo superó, pero digamos que uno escucha su historia, es muy fuerte. También he escuchado otras historias de otros escorpianos y son muy fuertes. Y esa misma fuerza que les toca experimentar los vuelve fríos, porque ese es el caparazón que protege al escorpiano de toda la hostilidad que ha tenido que vivir. El problema de esa frialdad es que lo aleja del intelecto divino, pero por esa misma razón es que el alma decidió ese camino de vida, para que no le quede fácil, porque si no, si nace en ambientes muy sencillos, el escorpiano pues va a dominar la realidad desde el principio. Y pues, aunque sería genial que les pasara, la vida no funciona así, para eso es la corrección. Y ya dijimos que parte de su corrección es que en una vida pasada fue Tauro y ahora tiene que volverse muy espiritual y alejarse de lo mundano, o por lo menos ponerse por encima de eso. Veníamos hablando de Marte como planeta de la guerra y uno de los atributos divinos que tiene este mes es el de Baal Mirhamot, que traduciría como maestro o dueño de la guerra. Por lo mismo al escorpiano le da mucho placer el hecho de estar en el conflicto, en la contienda con los demás, que le encante la venganza, en fin, todas esas cosas. Pero como dijimos, Baal Mirhamot es dueño de la guerra o maestro de la guerra, y cuando alguien es maestro o dueño de algo, es alguien que puede controlar la guerra. O sea que este mes de Escorpio es el más propicio para la confrontación, para enfrentarnos a lo que sea que vayamos a la guerra. Lógicamente no estoy diciendo esto para que empieces a pelear con todo el mundo. Seguramente podrás ganar los conflictos, pero no se trata de eso. La idea es que este mes elijas contra qué quieres pelear de esas cosas que no te gustan de ti. No, es que quiero pelear contra mi problema de nutrición porque estoy comiendo supremamente mal. Entonces para mí es un problema y voy a irme a la guerra contra esos pensamientos que me hacen desear chocolates, perros calientes y demás. Como lo dice la porción de Kitetse, cuando salgas a la guerra, Dios te entregará a tus enemigos en tus manos. O sea, la porción nunca habla de que la persona tiene que salir a pelear. No, simplemente decidir quién es el enemigo, salir a la guerra contra ese enemigo, no pelear contra él, porque Dios, cuando tú ya defines el enemigo y la guerra, te va a poner ese enemigo en tus manos. Y por eso este mes tiene un gran trabajo espiritual, porque todos esos problemas internos y personales que te están generando una realidad enfermiza son las que puedes corregir por medio de trabajar este mes. Pero tienes que definir contra qué vas a pelear.
que no es contra otra persona, lógicamente. Ahora puede sonar un poco paradójico, pero los sabios dicen que este es el mes de la paz interior y que solo se logra esa paz interior a través de fortalecer nuestra relación con el Creador. Sé que suena paradójico o suena contrario porque venimos de que Marte es el planeta de la guerra y de que el atributo divino es el maestro de la guerra y que nos hablen de que este es el mes de la paz interior. Pues sí, porque es el mes de mayor trabajo espiritual que podría haber, el campo más propicio para el crecimiento espiritual. Por consiguiente, es el mes donde podemos tener mayor conexión con el Creador. Y cuando tenemos mayor conexión con el Creador, nos conocemos más y al conocernos más, podemos estar más tranquilos internamente. Entonces, hace totalmente sentido de que haya una paz interior a lo largo de este mes. Todo lo mismo es no relajarse espiritualmente, como ya lo dijimos. Ahora sí hablemos del animal que representa a Escorpio, que es el escorpión, el alacrán. Y hay una peculiaridad que ocurre en los signos que rige el planeta Marte, o sea, Aries y Escorpio, es que en cuanto a lo masculino y lo femenino, si uno tiene el signo de una manera o tiene la representación del animal de una manera, su contraparte tiene lo mismo pero de forma interna, o sea, de forma oculta. Lo veíamos en el mes de Aries, que el macho es el carnero, o sea, es el que tiene la ornamenta, los cuernos, y es muy competitivo, es egocéntrico totalmente por fuera el hombre. En cambio, la mujer que no tiene ese ornamento que sería la oveja, no tiene los cuernos, también es egocéntrica, pero es un ego interno. Es la que cree que el mundo funciona solo porque ya está, pero nunca lo dice. Aquí en el escorpiano funciona igual, porque de hecho, normalmente los alacranes o los escorpiones, la hembra es la que es grande y el macho es el pequeño. Pero en el fondo los dos tienen la misma influencia, solo que en la mujer se ve externamente y en el hombre se ve internamente. Comencemos con que el escorpión es un animal individualista. Los escorpianos suelen ser muy individualistas de trabajar solos. Pueden ser muy dependientes por su energía de agua emocional, dependientes de otras personas, sí, pueden llegar a serlo, solo que nunca lo expresan por fuera, porque su energía externa es masculina, es explosiva, y se tienden a ver fuertes, pero son muy individualistas, aunque dependan de otros en el fondo, o tienden a ser muy dependientes. Una característica de los escorpiones es que cuando tiene alguien que lo está acechando, alguien que lo está rodeando, como medida de protección o de evitar de tener una muerte terrible, prefiere hacer el harakiri, prefiere pincharse a sí mismo con su propio aguijón y su propio veneno para morir a sus propias manos que a los demás. O sea, el escorpiano tiene un ego implícito muy fuerte que le dificulta mucho reconocer las cosas. O sea, prefiere morir en su error, morir en sus propias manos, morir creyendo que tiene la razón antes de aceptar de que no tiene la razón. Ese es un ego que tienen los escorpianos. Pero también, así como puede tomar la decisión de pincharse a sí mismo con su propio aguijón, no siempre tiene control sobre su aguijón. Y a veces los escorpiones se pican sin intención, o sea, de forma involuntaria, y se pueden suicidar por esa razón. Por eso es que ellos suelen tener una armadura. No es por sus depredadores, porque no hay un depredador que le pueda representar un peligro así muy fuerte, por el cual tenga que desarrollar una armadura fuerte, sino es por esto, porque a veces su aguijón está tan descontrolado que puede llegar a picarse a sí mismo. Entonces es para protegerse de sí mismo, y es lo que hace el escorpiano, que crea una caparazón alrededor de sí, sobre todo por esa parte de la hostilidad que ha tenido que vivir, y es porque, claro, como tiene ese ego implícito, suele morir por su propia ley, por su propia boca. Pero obviamente una vez uno atraviesa esa parte dura que tiene el escorpiano, se encuentra con la parte sensible, con la parte blandita, que son esas emociones de las que ya hemos hablado, de su energía interna. Y me ha pasado mucho que con escorpianos que he hablado, inicialmente eran fuertes, duros, y después de que los conozco un poquito, incluso hasta me han llorado. pero bueno, es la curiosidad del signo. Ya cerrando, tenemos que su tribu es la de Menashe o la de Manasés, recordando de que la tribu de Manashe y de Efraín, que son los dos hijos de Yosef, hace parte de esas 12 tribus de Israel. Estos fueron los únicos que no crecieron como pueblo de Israel, sino que nacieron como egipcios. O sea, ellos nacieron en el exilio desde el principio. Y lo que nos dice esta tribu es de que en este periodo hay un olvido de las transgresiones en el exilio. O sea, es un mes que nos permite expiar pecados. Así que no tengas culpabilidad en tu mente, más bien piensa en lo que hay siguiente. Ya el error se cometió, ok, no le des tantas vueltas, no te martirices tanto con eso, corrige, avanza. Y por último, ya para cerrar, ahora sí la corrección o las dos correcciones que tiene Escorpio, que tiene que trabajar a lo largo de su vida, es primero el dominio que quiere tener sobre los demás.
siempre quiere controlar a los demás, siempre tiene esa tendencia a ser posesivo o celoso. Entonces la idea es que no se aferre a nada, que entienda que mientras la persona sepa que lo que sea que tiene en su vida, personas, relaciones, cosas materiales, es prestado por la luz y no le pertenece, que es lo que el escorpiano quiere siempre todo el tiempo, que le pertenezcan las cosas o las personas, mientras sepa que es un préstamo de la luz lo va a cuidar y eso va a perdurar. Cuando la persona dice, yo soy el dueño de esto, la luz dice, ah, bueno, listo, tú eres el dueño, entonces como tú eres el dueño, cuídalo tú. Y ahí es cuando las cosas se empiezan a acabar, a desgastar y demás. Entonces lo que tiene que entender el escorpiano es dejar de ser tan posesivo, dejar de esperar tanto de los demás y entender de que la vida es un regalo, la vida es un préstamo. Lo que hay en tu vida es un préstamo de la luz que te lo está dando para que tú lo utilices, que hagas usufructo de eso, pero no es tuyo, es prestado. Y la segunda corrección es el deseo de venganza, ese conflicto, eso de ser tan fríos, eliminar esa frialdad, empezar a utilizar tus palabras para calentar, pero no en el sentido de manipular a los demás, sino para construir a los demás, para construirte a ti mismo, porque también eres frío contigo mismo o contigo mismo. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos por hablar sobre Escorpio. Espero que podamos aprovechar este mes al máximo porque va a tener muchísimo poder a nuestro favor. Y bueno, ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si conoces personas que quieran aprovechar este mes al máximo, si conoces escorpianos que no sepan cuál es su trabajo en la vida, envíales esta información. Puedes tú mismo decírselas con tus palabras, con tu propio contenido para ayudarlos a ellos. De hecho, si lo haces así, puedes entender cosas a un nivel más profundo o puedes ahorrarte este trabajo y dejármelo a mí simplemente enviándoles este episodio, compartiéndolo. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya se están poniendo por encima de la influencia astral de todos los signos. Si tú eres así o deseas ser así, esta comunidad es para ti. Para ser parte de la comunidad, simplemente revisa en la descripción de este episodio, vas a encontrar 2 enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no unirte, eso no significa que seas esclavo de tu tendencia animal ni nada. Al contrario, espero de que lo que sea que hayas aprendido haya sido de gran valor para ti y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que tu mes de Escorpio sea increíble. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.